Hola. Hola. Bueno, hola a todos. Muy buenas tardes. Hola Gerson. Hola Rodolfo. Muchas gracias por acompañarnos. Hola M. Teruyán. Pedro Vivas me pone un par de gatos. Hoy no están los gatos presentes. Hoy vamos a hablar de las encuestas, las últimas encuestas que se han dado a conocer, además teniendo en cuenta que ya mañana no se pueden publicar encuestas. Entonces vamos a analizarlas hoy día con Gonzalo Banda, que ya se conectó. Vamos a invitarlo para empezar este vivo y tener el panorama claro, ¿no? Y sobre todo hacer el análisis correcto, porque recordemos que cada encuesta ha sido aplicada en diferentes fechas. Así que aquí vamos. Good, good, good. Hola. Hola Marian, ¿cómo Hola estás? Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ay, me voy a ¿Qué acomodar tal? bien. Bueno, muchas gracias por darnos estos minutos en domingo, domingo de resurrección. Feliz Pascua. Feliz Pascua. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el filtro y para poder entender qué cosa es lo que estamos viendo en las encuestas, ¿no? Porque hay que tener, como les decía al inicio del vivo aquí a nuestros seguidores que se están conectando, hay que tener muy en claro que estas encuestas han sido aplicadas, uno con métodos diferentes y otro en fechas diferentes. Entonces, miden, digamos, un poco el panorama, el escenario en diferentes escenarios, por decirlo de esta manera, ¿no? Sí, sí, Marian, creo que la gente ha tenido una confusión, ¿no? Porque dicen, oye, ¿cómo es que una encuesta pone a esta candidata primero y cómo la otra pone a otro candidato? Hay que explicarles que una hizo una encuesta telefónica donde se leían todas las alternativas y el que respondía por afinidad contestaba. Creo que la encuesta del IEP tiene una difusión, o sea, una distribución, alcanza muchos más distritos que cualquier otra encuesta, Ujú. pero creo que la de Ipsos, al ser un simulacro de voto que repite las características de lo que va a suceder el día de la elección, porque te dan una cédula, la depositas en un ánfora y emites tu voto eliminando el voto oculto, si es que te sientes juzgado por alguien por decir algo, eliminando la posible indecisión, ¿no? Porque cuando estás en el teléfono, pues dices, no, no lo sé, todavía no me defino, ¿no? Y sobre todo demuestra un poquito también el voto más frágil, ¿no? Un candidato que tal vez no tiene un voto muy fuerte, pero que cuando llega la cédula tú la ves y dices, oye, no estoy tan convencido, pero le daría mi voto a este candidato, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que en este momento ya deberíamos tener todas las encuestas, deberían de ser simulacros porque es la encuesta que refleja más lo que va a suceder ese día, ¿no? Sí. A una semana, a menos, no, ya una semana, ¿no? Una semana. Una semana exactamente de las elecciones. Eh, hay una duda alrededor, teniendo en cuenta sobre todo de los porcentajes que tiene cada candidato. No hay ninguno que haya despuntado, más allá de que cierta encuesta se haya hecho tras los debates, no hay ninguno que haya despuntado. Y esto es una situación que no hemos visto antes, Gonzalo, o tú me corregirás. ¿Hemos estado alguna vez en un escenario en el que ningún candidato pase el 20 o el 30% a estas alturas?
No, o sea, venimos en unas elecciones atípicas, Mariam. Aquí los candidatos han obrado como arranchándose los votos entre cada uno de ellos, ¿no? Uno crecía quitándole los votos a otro, el indeciso se mantenía, pero ninguno en un momento de la campaña ha logrado causar la mayor simpatía por sus opciones políticas, ¿no? Es una guerra, yo decía, es una guerra por las migajas, ¿no? O sea, los candidatos están ahí esperando que cae de alguien para subirse a liderazgo, ¿no? Entonces, es una elección muy atípica. Seguramente si viviéramos en otros países escribirían 20, 25 libros sobre esta elección, porque, o sea, en ningún momento ha habido un candidato que tú digas, oye, este candidato, ¿cómo está despuntando? ¿Qué calidad, qué propuesta tan buena está demostrando, ¿no? Al contrario, tuvimos un puntero, que yo digo que es un puntero mentiroso, porque un puntero a 5 o 6 meses de la elección, pues realmente no es puntero, porque la gente no tiene en su cabeza en ese momento seriamente su intención de voto, ¿no? Ujú, Entonces ese puntero se cayó, luego hemos tenido otro puntero que está teniendo problemas en mantenerse ahí, está tratando de sobrevivir, ¿no? O sea, esta campaña es la campaña de la supervivencia, ¿no? Es la campaña de ujú, los candidatos que saben defender con mayor fuerza su votación, ¿no? ujú. Y en este punto, al día de hoy, ¿podemos decir que tenemos claro quiénes van a pasar a la segunda vuelta o realmente estamos en una especie de random en el que cualquiera podría pasar? No, o sea, creo que todos los que han analizado hoy encuestas somos muy cuidadosos de hoy, después de lo que ha sucedido en los últimos días, somos muy prudentes al decir, puede haber que alguno tenga más opciones de pasar a segunda vuelta por el crecimiento que está teniendo, ¿no? La tendencia que viene mostrando, pero Ujú, claro, ¿no? Si es que comete un dislate a 7 días, pues puede que la elección se le vaya. Yo ujú, personalmente creo que el crecimiento de Hernando de Soto, creo que hay algo que en lo que coinciden ambas encuestas, sea Ipsos o IEP. ¿En qué coinciden? En que Hernando de Soto ha pegado una crecida muy grande, una crecida en varios segmentos socioeconómicos, en varios estratos, y es una arremetida que parece ser la arremetida de un outsider, ¿no? Lo que pasa es que Hernando de Soto no es propiamente un no es outsider un porque sí, outsider, sí. claro, siempre ha estado allí dentro del pelotón, pero nunca aprendió, ¿no? Y Ujú. la otra subida, Marián, es la de Pedro Castillo. Esa subida está por encima del margen de error. Y claro, es una subida que muchos dirán aquí, pero es una subida que no importa porque él no va a pasar a segunda vuelta. Pero es una subida que puede perjudicar a los candidatos que quisieran llegar a segunda vuelta y no pueden Ujú, hacerlo porque está el señor Castillo, que ya tiene 6 puntos para el IEP, ¿no? ujú. Y que además, a ver, siendo Pedro Castillo un candidato de izquierda, perjudica a la candidata de izquierda más cercana, que es la que precisamente está peleando ese pase a la segunda vuelta. Sí, ¿no? Uno tiende a pensar que Pedro Castillo, al ser tan fuerte en las zonas altoandinas del Perú y en los bolsones rurales, yo incluso diría que esa votación de 6 puntos puede incluso seguir creciendo porque la tendencia nos dice que viene un crecimiento bien importante y es muy difícil a veces que las encuestas reflejen claramente lo que pasa con el voto rural. Ujú. Entonces, esos miles de votos, ¿no? Que van a estar en las zonas rurales del Perú, millones si se suman todos, terminarían colocando a alguno de los que quiere pasar a segunda vuelta en segunda vuelta, pero posiblemente no lo haga porque Pedro Castillo apareció y reclamó pues un lugar dentro de la política, ¿no? O sea, yo creo que Ujú, es difícil que Pedro Castillo pase a segunda vuelta, ujú. pero puede tener un papel en que alguna de las opciones, digo, Lescano, centroizquierda, Mendoza, izquierda, pudieran tomar algún tipo de papel más claro en favor de alguno de ellos. Claro. Bueno, y eso también nos deja un poco el escenario para el futuro, Pedro Castillo consolidándose quizá para las próximas elecciones. Lo que pasa es que Pedro Castillo ha tenido el beneficio de la incógnita, ¿no? Y Ujú, es un candidato del cual hemos hablado mucho en las últimas 2 semanas,
cuando ya se comenzó a ver que comenzaba a crecer, pero yo sospecho que en una campaña larga sería víctima pues de la desnudez de su propuesta, ¿no? Y Ujú, si tú desnudas al candidato, Pedro Castillo tiene cosas que podrían ser cuestionables por la opinión pública, su papel dentro de las huelgas magisteriales, su papel dentro de que cobija un movimiento muy plural, tan plural que se cobijan opciones que son a veces antidemocráticas, ¿no? Y en un sentido a veces violentas, ¿no? ujú, Claro, entonces en una campaña larga, tal vez Pedro Castillo, por la opinión pública, sería pues esquilmado, ¿no? ujú. Sí puede que en la próxima elección tenga mejor desempeño, pero también los ojos de la opinión pública le van a tomar la placa y así como han sido con los diferentes punteros, pues seguramente revelarán sus cosas malas también, ¿no? Ujú. De cada en estas encuestas, o al menos las que se han publicado o las que se hicieron, ¿no? Se tomaron después del debate, podemos decir que hubo un impacto del debate, un impacto real del debate en los Ujú. resultados, en las preferencias. IEP hace la pregunta, IEP directamente les pregunta, ¿el debate ha influido en su votación? Y solo el 28% dice que sí, que tiene algún tipo de influencia. No que haya sido determinante, pero que sí puede haber influido. Ahora, Ujú, ¿cuán determinante? Pues no lo sabemos. Ese 28% puede haber dicho que ha confirmado su voto, que lo ha afianzado o que ha decidido cambiarlo por otro candidato, ¿no? Pero ujú. claro, es un cuarto de la votación, ¿no? O sea, uno, creo que a veces sobredimensionamos el papel de los debates en el Perú, ¿no? Es como, no, mi candidato va a demostrar que es el mejor y por lo tanto va a ganar. No lo sé, ¿no? Mira, Hernando de Soto no lo hizo nada bien en el debate, Ujú. ¿no? Entonces uno dice, oye, pero entonces, ¿por qué está ahí? Porque en la elección peruana, con porcentajes tan bajitos, hay otros factores que tienen que ver, ¿no? Ujú. Hay que evaluar también el factor de que hay más del 20% de personas que todavía no definen su voto y eso Ujú, va a ser determinante en estos últimos días y en los que ujú. además no vamos a poder conocer cómo va variando eso porque ya a ver, formalmente, oficialmente las encuestas ya no pueden ser publicadas, siempre por ahí se filtra alguna, ¿no? Pero Sí. digamos que no vamos a poder medirlo oficialmente, formalmente. Sí, lo que pasa es que es una prohibición absurda, ¿no? Creo que todo el mundo llega a tener en un momento estas encuestas que se pasan a modo de menús, ¿no? Pero a mí me parece ridículo que en este momento de la campaña pues no podamos tener ya la apertura. El ciudadano tiene derecho a tener toda la información, ¿no? Y Ujú, ya creo que en esta parte de la campaña ya yo creo que hay muchos que subestiman al elector peruano, ¿no? Pero el elector peruano después es súper criollo, ¿no? Creativo, cruza el voto, ¿no? Calcula el voto, dice mi voto va a ser útil, no va a ser útil. El peruano, yo creo que muchas veces se habla del votante peruano como ignorante, irracional, amnésico, y desinformado. Y claro, y creo, yo y digo, yo coincido contigo en que creo que se le está subestimando, porque hay muchas personas que sí le están tomando interés ujú, a informarse, al ujú. menos para estas elecciones. Así es, ¿no? Y yo veo eso, ¿no? Hay un interés por informarse, pero tal vez la oferta política, los candidatos no convencen, ¿no? Ujú, Hay algo que no se ha dicho aquí, pero que es el efecto del timing de la irrupción de Hernando de Soto, ¿no? Que ujú, coincide con cuando acaba el primer debate que es organizado por América, ¿no? Termina ese primer debate y al parecer muchos fans de los candidatos que lo habían hecho mejor dijeron, bueno, mi candidato pues ha demostrado mucho. Para la gran mayoría de la ciudadanía parece que el debate fue medio afeado, ¿no? Y en ese ujú. momento, cuando la gente vio pues que hubo confrontación, disputas, aparece justo después el señor De Soto en una entrevista con un periodista peruano que hace un programa desde Miami, ¿no? Y claro, ¿no? El foco rápidamente es direccionado hacia un candidato que no estaba en ese pelotón. Y ahí comienza un crecimiento exponencial de la candidatura
No tanto porque el candidato mismo lo haya suscitado con una estrategia pues súper pensada, ¿no? Sino por Ujú, un timing que impacta, ¿no? ujú, Y tú dices que queda un 20% tal vez de indeciso, más o menos el indeciso, el blanco, nulo, viciado en el Perú va entre el ajá. 15 y 18%. Estaríamos hablando que en disputa habría pues unos 2, 3, 4 puntos, ¿no? Claro, habría que ver quién logra captar esos puntos y quién logra sobrevivir en este momento de la campaña, ¿no? Como te digo, yo creo que es una guerra de supervivencia. Quién logra afianzar sus votos y pegar un poquito de cada lado, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los factores, dirías tú, que han hecho esta campaña diferente, si se quiere decir especial, y que de hecho han jugado un rol importante en que tengamos, por ejemplo, estos porcentajes tan chiquitos de preferencias, más allá de la pandemia? Porque Mm, evidentemente la pandemia es uno de los mm. factores más importantes. Pero ¿qué más puede haber sumado? Quizá el cansancio de la gente, la decepción de la política o de los Ujú, políticos ujú. tradicionales. O sea, creo que hay dos cosas. Lo que sucede con el Congreso en noviembre, ¿no? Que revela pues un hartazgo en general de parte de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Que un poco que se cansan pues de los políticos. Y luego viene el vacuna gate, ¿no? Donde funcionarios públicos haciendo uso de su cargo se aprovechan y deciden vacunarse. Entonces, claro, la gente dice, oye, yo no he podido conseguir oxígeno, no he podido conseguir una cama UCI, y ahora vienes tú y me dices que tú te has vacunado en secreto y que me has mentido en la cara. Entonces, la gente, en un sentido, yo racionalmente me pongo esos zapatos y digo, ¿sabes qué? O sea, la gente está molesta con todos, ¿no? Por eso que no cautiva ningún candidato, ¿no? Los candidatos en el Perú se van prestando los votos, ¿no? No es que vayan creciendo mucho en detrimento del indeciso, sino que entre ellos se van prestando los votos y uno va creciendo más, ¿no? Yo veía en esta campaña que algunos comandos de campaña se alegraban, hemos crecido un punto, hemos crecido 2 puntos. Si tú lo pones en una perspectiva extranjera, tú le dices a un comentarista, le dices, oye, esta semana, después de 3 semanas, hemos crecido 2 puntos. Y el comentarista te diría, ya, y eso, que, o sea, que estás punteando, te diría, ¿no? O sea, qué ridículo que me digas eso, ¿no? Eh, yo me acuerdo que un periodista extranjero me preguntaba, ¿no? ¿Y cómo ves, cómo me explicarías a mí la elección peruana? Yo le diría, imagínate que yo te presento las intenciones de voto, ¿ya? Y te muestro la foto. Y tú lo ves y tú me vas a preguntar seguramente, ya, esta es la segunda página, Gonzalo. Dame la primera donde están los líderes. No, 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 esta es la primera. Me dice, pero me estás bromeando, acá hay candidatos que tienen todos un dígito. Sí, todos tienen así, ¿no? Tienen entre un dígito a el que más tiene 14, 13%, ¿no? Entonces, creo que en general el panorama de desconcierto se suma a muchas cosas. La crisis de noviembre, el vacuna gate, la debilidad de los partidos políticos tradicionales, la desaparición casi de esos partidos políticos, ¿no? Que van a tener seguramente oportunidad de redimirse, pero en verdad el escenario es muy, o sea, es muy peligroso, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar el 28 de julio, ¿no? ¿Cómo asumirá el presidente? ¿En qué condiciones se encontrará el país? ¿No? Exacto, y además por lo que vemos, ¿no? Por lo que se analiza de las encuestas, de lo fragmentado que va a estar, esto, lo que se nos viene dentro de los 5 años siguientes, no es muy alentador tampoco, no va a haber. A ver, no es tampoco, hemos visto que una mayoría absoluta en el Congreso tampoco es a ver, lo que mejor funciona, ¿no? Sobre todo cuando la mayoría absoluta no es del partido oficialista, pero sí el presidente necesita una mayoría en el Congreso que al menos pueda ayudarlo a conversar con otras bancadas y poder sacar adelante las iniciativas. Sí, si algo aprendimos, creo que deberíamos haber aprendido algo del gobierno de PPK, es que el presidente de la República no puede gobernar sin el Congreso.
Y creo que un legado nefasto de Vizcarra es habernos tratado de convencer que se podría gobernar sin una bancada. Y eso no es posible, pues en ninguna democracia del mundo occidental el presidente de la República puede gobernar sin tener relaciones con el Congreso de la República, porque son parte del sistema, ¿sí? Entonces, llegado el momento, creo que lo que deberíamos de aspirar es que por lo menos el presidente de la República tuviera una bancada que le permita sobrevivir. Ya no te estoy diciendo que le permita hacer realidad sus proyectos, que eso sería lo optimista, ¿no? Porque muchos candidatos han prometido mucho, ¿no? Que van a ser casi, casi como, van a convertirnos en un país del primer mundo, ¿no? Y van a solucionar el asunto de la vacunación hasta antes de fin de año. Yo preferiría ser un poquito más negativo en el sentido de lo que realmente van a poder hacer, con una bancada de 20 congresistas, que puede ser el máximo que puede tener, 25, ¿no? Qué gran reforma van a poder emprender, ¿no? Yo por eso le bajaría la expectativa a las grandes reformas, a la reconversión total del Estado peruano y de todo su sistema. Y yo le bajaría la caña al hecho de decir eso, ¿no? Y preferiría decir, sobreviva, señor presidente, porque si hay otra crisis más, el Perú ya no la aguanta, ¿no? Y haga un pacto con el Congreso para ver cómo sobrevive, ¿no? Eso es algo que suena muy feo, pero lo he escuchado también de otras personas, ¿no? Una crisis Mm, más y el Perú ya no se puede reponer. Y mm, nos hemos repuesto de varias en estos últimos 5 años. A ver, y si lo contamos desde los últimos 20 años o 25 años, nos hemos repuesto de varias crisis. Pero creo que en ujú. este momento y con una pandemia encima, va a ser mucho más difícil, sobre todo porque socialmente y económicamente el país está muy golpeado. Sí, imagínate en ese escenario de fragmentación un presidente pues que decía no dialogar con nadie, ¿no? Que dice, yo no dialogo con nadie, yo dialogo con aquellos que me apoyaron en campaña. Bueno, pues, o sea, va a llegar al 28 de julio y se va a dar cuenta que él no puede hacer todo lo que le dé la gana. Entonces, eso es lo más preocupante. A mí no me preocupa tanto cómo se termine de configurar la segunda vuelta. Creo que eso a algunos les está preocupando de más, ¿no? Porque ven, oye, aquí puedo sacar 2 puntos más, aquí uno más, aquí dos más. La verdad es que quien sea, independientemente de nuestros gustos, va a estar muy golpeado y la capacidad de negociación que va a tener va a recibir un país, imaginémonos, ¿no? Que llegue al 15, 16% de votación. Los otros no van a estar convencidos por él y va a llegar otra vez con una bancada débil y así va a querer reformar el sistema económico y así va a querer reformar el sistema de pensiones y así va a querer combatir la pandemia y así va a querer hacer todo eso. Suerte con eso, no es tan sencillo, ¿no? La gente creo que, o sea, esta elección tiene que demostrarnos que las expectativas que tenemos de un candidato en los próximos años van a ser contrastadas con la realidad, ¿no? Y eso a mí me preocupa mucho, ¿no? Ujú. Y esto también nos sirve para poder evaluar precisamente estas propuestas y ver qué tan aplicables son, ¿no? Porque podemos dejarnos llevar mucho por lo que nos dicen incluso nos pueden contar el cómo, ¿no? Cómo planean hacerlo, de dónde planean sacar la plata, pero la realidad es que cuando lleguen al 28 de julio, cuando vean el congreso que van a tener, va a ser mucho más difícil poder entablar un consenso, una conversación con todas las fuerzas políticas, bancadas muy chiquititas, porque van a haber muchas muy chiquititas. Sí, o sea, hoy día me parece que se proyectan escenarios de 10, 12 bancadas, ¿no? Eh, Y de izquierda mínima, ¿cuántas serán? bueno, es que claro, uno diría Pedro Castillo y Verónica Mendoza, y tú dices, Acción Popular no va a ser una bancada de izquierda, va a ser una Mm. bancada de centro, centro izquierda, ¿no? Porque la militancia de Acción Popular es así, ¿no? O sea, o sea, yo siempre digo, ya, cuando lleguen al Congreso, ya, van a poder cambiar la Constitución. Claro, porque en un momento dice, sí, vamos a reformar la Constitución y todo, ya, necesitas 86 votos, 87 votos en 2 legislaturas consecutivas, ¿no?
buena suerte con eso. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Es muy sencillo decirlo como eslogan de campaña. Y otra cosa es cuando llegas ahí, ¿no? Yo me acuerdo cuando George Forsyth, ya para no tocar a los candidatos de izquierda que han dicho que van a cambiar la constitución, ¿no? George Forsyth decía, yo creo que cambiar por una constitución anticorrupción, que es una cosa que yo no entendía muy bien. Ya. Tú te pones a preguntar, oye, pero ¿cuántos congresistas vas a tener? Bueno, en el mejor de los casos, el señor tendría pues 15 congresistas, 16 congresistas, y eso, o sea, vamos, o sea, no vas a poder hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que estamos llegando al 28 de julio, ¿no? Con una sobreexpectativa de lo que el presidente va a poder hacer y realmente lo que real y lo que terminaría siendo, ¿no? Y entonces puede ser un gobierno de la gran desilusión, ¿no? Donde las ilusiones van a acabar rápidamente, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo primero que debemos esperar? ¿Continuar, salir a flote, al menos sobrevivir la pandemia? Eso es lo primero que debería tener en cuenta el presidente. Sí, o sea, te diría que sí, ¿no? Te diría que lo primero que hay que destacar aquí es que hay que controlar una pandemia, ¿no? Y el presidente va a tener que hacerlo, ¿no? El ritmo de vacunación que llevamos, pues, es nefasto. Mucha gente no tiene muchas cosas a las que recurrir, ¿no? Eh, entonces, claro, en ese sentido, yo creo que poco se ha analizado en esta campaña el movimiento populista, ¿no? En general, ¿no? Siempre se lo acusa como que una cosa mala, ¿no? Los populistas que Ujú. prometen todo. La pregunta es, ¿por qué creen que los populistas están teniendo algún lugar en esta campaña? ¿Por qué? Porque la gente está sufriendo, pues la gente no puede conseguir oxígeno, no puede pagar sus préstamos, entonces sería una locura, ¿no? Por eso yo creo que se ha sobredimensionado el papel del centro en una elección como esta, ¿no? Porque claro, la gente en un momento de crisis, en el fondo quiere que atiendan esa crisis, ¿no? Y a veces el centro político no puede decir cosas porque está muy involucrado en el hecho de no involucrarse pues tanto a los extremos, ¿no? Entonces no promete muchas cosas, pero tampoco toca temas que llegan a conectar rápidamente con los bolsones electorales, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Yo creo que, claro, cuando se habla de el señor Lescano es un populista, el señor López Aliaga es un populista, la señora Verónica Mendoza es una populista. Claro, uno se pone a pensar, ya, eh, o incluso el mismo Hernando de Soto, ¿no? Porque él habla de algo que se llama capitalismo popular. ¿No? Ujú. Que es una cosa que yo nunca le he escuchado a ningún candidato a la presidencia de la República en el Perú, ¿no? Una variante del capitalismo. Pero todos van, si tú te fijas, coqueteando por los dos lados. Ninguno te va a decir que no hay que cambiar cosas. Antes la elección peruana era un piloto automático, ¿no? Piloto automático, yo te garantizo que el Perú va a tener estabilidad. Es el Alan García, por ejemplo, del 2006, el Humala que pasa la segunda vuelta en el 2011. Ahora los candidatos se animan a ser más radicales, ¿no? Hablar de cambios, de reformas, Ujú, de ujú, sacar lo que no sirve, ¿no? En algunos exactamente, casos que son con mensajes más agresivos, ¿no? exactamente. Y claro, tú dices, tiene sentido, pues, o sea, después de una crisis económica, ¿cómo no va a tener sentido que haya candidatos que hablen de eso? Después de una crisis sanitaria, ¿cómo no va a tener sentido? Al contrario, lo que no tiene sentido es decir que las cosas van a seguir como están. ¿No? Porque si las cosas siguen como están, probablemente la gente siga cayendo en pobreza, probablemente la gente siga desempleada, probablemente la gente siga sin poder acceder a una cama UCI o a una vacuna, ¿no? Seas de derecha o de izquierda, por donde vayas, generalmente son propuestas que desafían al statu quo, ¿no? O sea, que no quieren que el statu quo se mantenga, ¿no? Gonzalo, ya para ir culminando ese vivo, ¿qué pasaría en el eventual escenario de que este simulacro de elección que hemos tenido, que se ha hecho ahora y que se ha publicado ahora, se refleje igual el día de las elecciones? ¿Eso puede pasar? ¿Tú crees que eso ocurra? ¿Que salgan esos mismos porcentajes chiquitos con un gran porcentaje de indecisos? ¿O siempre el Eh, indeciso termina votando el día de la elección?
Sí, creo que los líderes terminan capitalizando en mayor medida el voto, pero como estamos ante una dispersión brutal de la votación, cada uno de los candidatos está defendiendo a muerte su porcentaje y lo va a atesorar. Creo que tenemos bolsones electorales, por ejemplo, ¿no? El fujimorismo va a votar por Keiko, ¿no? Los axiopopulistas van a votar por Lescano, y de ahí tienes dos candidaturas que tal vez no tienen tantas lealtades, pero sí tienen más simpatías, como sería Hernando de Soto, Verónica Mendoza. Y tienes un jugador que no ha estado en la campaña, que tiene también un voto más o menos duro, como Castillo. Entonces, claro, es difícil decir, oye, todos se van a ir para Hernando de Soto, o para Lescano, o para Verónica Mendoza. Es muy difícil. Yo realmente, si algo me ha enseñado esta elección, es que tengo más preguntas que respuestas, ¿sí? O sea, hace 5 años uno podría más o menos decir, ya, esto va a suceder, más o Esto va a menos. pasar. Ujú, Sí, sí. esto, Keiko ya con 30%, o sea, tendría, no sé, algo muy raro tendría que pasar, ¿no? Y configurabas tal vez el escenario de la pelea entre PPK y Verónica Mendoza, ¿no? En esta elección, bueno, tú dices, caramba, ¿no? ¿Qué sucederá en esta última semana? ¿Qué terminará siendo el disparador que encenderá en las posibilidades de un candidato? Tal vez algunos resistan más, ¿no? Por eso es que algunos dicen, yo digo que Keiko puede ir a segunda vuelta, dicen algunos. ¿Por qué? Porque el fujimorista es un voto que resiste, ¿no? Hay otros que dicen, no, yo creo que Lescano podría ir. ¿Por qué? Porque seguramente sus axiopopulistas lo van a respaldar. Y hay otros que dicen, no, yo prefiero mirar la tendencia, y en la tendencia veo que De Soto viene con fuerza y viene Ujú. arrasando, y seguramente se va a colocar primero. Entonces, todo es tan, 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 tan fugaz en estas últimas semanas, que lo único que habría que decir, y creo que en un ejercicio tremendo de humildad, es decir, realmente estamos frente a una elección que, con los matices que ha tenido, va a ser finalmente muy pegadita, y habrá que esperar. Yo creo que los simulacros sí se puede confiar. No, no voy a ser aquí el que va a decir, no, las encuestas no sirven y nada. Históricamente han servido, pero como quiera que los márgenes están tan estrechos, o sea, ¿qué terminará decantando? Tal vez el simulacro, pues, o sea, no sea la última palabra, pero no porque no funcione, sino porque, como están tan pegados, Así es. que Las variables pueden irse moviendo esta semana con cosas que, a ver, no sabemos qué puedan sacar hoy, incluso hoy en la noche los dominicales, que puedan cambiar la forma de pensar de alguna persona o un grupo de personas que había decidido su voto, ¿no? Y lo que irá saliendo en la semana. Es cierto, hay demasiadas variables. y comienzan también las campañas de miedo, comienzan las campañas de odio, comienzan a salir más trapos sucios. Esta semana, a mí lo que me preocupa es toda la cantidad de fake news que, a diferencia de otras elecciones, te van a llegar por WhatsApp, por Facebook, y que tú vas a difundir sin saberlo, y vas a mover y vas a ver como que encuestas tal vez falsas, y todo se va a mover en el ámbito de la especulación. Y Mm. como quiera que no hay manera de chequearlo rápidamente, esta semana va a ser atroz, porque va a ser una pelea, ¿no? Una pelea brutal entre todos por sobrevivir. Y aquí seguramente muchos candidatos van a decir que vale todo. Y a mí me preocupa mucho eso, porque vamos a entrar a un rush final con denuncias, encuestas Bamba, acusaciones mutuas, algunos que van a tomar postura, otros que lo van a denunciar. O sea, tranquila no va a ser esta semana. Bien, nos espera una semana fuerte y complicada, pero bueno, para eso también estamos en el filtro para poder desmentir las noticias falsas, así que por aquí estaremos trabajando muy duro. Muchas gracias, Gonzalo, por estos minutos. No, gracias a ustedes, cuídense, chao. Chao, muchas gracias a ustedes también por seguirnos en esta entrevista. Vamos a tener más entrevistas, muchas entrevistas esta semana para ir analizando cómo va el panorama. Así que, gracias. Nos vemos.